Bueno, aprovechemos la mateada, aprovechemos este lunes para hablar de la situación política. Yo planteaba en el panorama sindical de el esfuerzo militante de las organizaciones de movilizar el pasado 7 de agosto por San Cayetano, que se dio una marcha importante, yo estuve presente. Claro que comparativamente menor a años anteriores, porque es un contexto muy complejo en el que cuesta, la logística cuesta, todo cuesta mucho más. De hecho, se está marchando a contracorriente. Fue la primera marcha después de la salvaje represión, cuando se trató la ley Bases, pero casi como, bueno, es todo tan efímero, ¿no? En esta modernidad líquida, y sobre todo en la política, que está en crisis dentro del movimiento nacional, que no pasaron ni 24 horas que apareció el escándalo de Alberto Fernández, ¿no? Sí, son los contrastes de... Yo creo que estamos todavía garpando, y vamos a seguir garpándola, porque creo que hay que construir un profundo aprendizaje en la militancia sobre cómo se vive, en definitiva, la política como herramienta transformadora de la realidad. Qué sé yo, uno puede tomar la mediatización y los debates casi del mundo de los chimentos, del espectáculo de la clase dirigente y sus agachadas, sus obscenidades, sus amoralidades. Uno puede vivirlo desde el análisis, me lo esperaba, no me lo esperaba, hacer un análisis de la persona, de la personalidad del involucrado, de la involucrada. Que no puede andar por la vida de esa manera o ponerle sentido a la discusión de los desafíos políticos. Y me parece que ahí, o por lo menos tenemos que tratar de construir ese aprendizaje. Alberto Fernández no es hoy lo que no era en el 2020, ¿no? Y en el 2020 era el objeto de elogio para una militancia que hoy le suelta la mano, o le soltó la mano en el camino, simplemente porque era el padre del retroceso político. Pero la verdad que la renegociación con los actores privados de la deuda externa argentina, contraída por el macrismo, se produjo antes de la pandemia. Y no hubo tensiones en el movimiento nacional poniendo eso en evidencia de que era un yunque para la realidad económica nacional por las próximas décadas. La renegociación con el FMI, en lugar de cuestionarse, de discutirse y debatirse y ponerse en crisis ese préstamo escandalosamente contraído por el macrismo sin un acto administrativo que lo justificara, no fue muchos meses, fue antes de la pandemia que se planificó. De hecho, se acordó con los privados para poder después acordar con el FMI, porque si no el estatuto del FMI no te lo acepta. Si mal no recuerdo, fue en octubre del 2020 aproximadamente el acuerdo con los privados, que se terminó alcanzando. Y inmediatamente después el aparecía acuerdo del FMI. Festejado, ¿no? por el conjunto del Frente de Todos. De hecho, recuerdo algunas imágenes que circulaban en las redes sociales que lo mostraban a Guzmán como San Martín. Sí, había un San Martín que estaba dando vuelta por Martín Guzmán. Yo me acuerdo cuando fue el acuerdo con los privados, me lo acuerdo, Juan Valerdi, economista, un amigo, Juan Valerdi salió a cuestionar con números concretos, de que el acuerdo con los privados era sumamente lesivo para los intereses nacionales. Y decía, no festejemos un gol en contra, muchachos, no festejemos un gol en contra. Y construía una advertencia, porque me acuerdo, el que hoy lo llama Mr. Magoo, Horacio Berbisky, a Martín Guzmán para chicanearlo, era el que lo reivindicaba, y es más, salió a atacar a Juan Valerdi con nombre y apellido de la crítica que le erigía y decía, no entiende nada. Bueno, yo te digo que hay que tratar de racionalizar que los problemas son de los procesos políticos. Vicentín no fue una anécdota en el movimiento nacional. Fue una oportunidad desperdiciada, pero fundamentalmente fue una imagen clara de hacia dónde iba ese proceso histórico. No había que esperar una derrota de medio término para darnos cuenta que la Argentina se estaba empobreciendo en un ritmo que no dependía solamente del contexto global de la pandemia, que dependía de las condiciones locales. Vicentín, estamos hablando de 2021, No, 2020.
2020. Sí, fue de arranque. Fue de arranque porque Vicentín era la herencia que había, otra de las herencias del macrismo. No, pero la marcha atrás no fue en 2021. Yo no me recuerdo la fecha precisa, pero estábamos en los albores de la pandemia. Sí, igualmente 2020 y 2021 fue un solo año, ¿no? La pandemia de alguna manera comprimió. Ahora pareciera que muchos sectores que fueron parte del gobierno, vamos a poner nombre y apellido, el kirchnerismo, que no es que, porque ahora hay referentes que dicen, se dan cuenta, Alberto era un violento, era todo esto malo, y por eso el gobierno fracasó, y porque no escuchó a Cristina Fernández de Kirchner, de hecho, la violentaba a ella. La discusión Alberto versus Cristina es el no aprendizaje de lo que está pasando hoy. Si nosotros nos quedamos discutiendo el rol de los dirigentes, estamos al horno. Digo, uno que va a recuperar el gobierno para que los dirigentes hagan lo que quieran, o vamos a recuperar el gobierno para construir un programa o una planificación económica de la Argentina en la que ponga el Estado en el centro de la gravedad y la justicia social como objetivo. Por eso tiene desafíos concretos, metas claras. A mí no me importa quién es el dirigente de turno al que le toca extender las vías ferroviarias en la Argentina, al que le toca nacionalizar el comercio exterior, al quien le toque proyectar los recursos mineros para su proceso de industrialización local, a quien le toque optimizar las vías de transmisión del gas natural para el desarrollo de esas industrias, a quien le toque pensar una planificación de los hidrocarburos que permita el desarrollo industrial y la calefacción de nuestros hogares. A mí no me preocupa qué dirigente lo haga. A mí lo que me preocupa es que lo haga el Movimiento Nacional a la hora de recuperar los resortes del gobierno. Nosotros vamos a pensar... Disculpa, Fer, mucho lo que planteaste, no veo que sea parte de la conversa política. Es que estas discusiones... A ver, nosotros nos podemos quedar en la discusión válida dentro del periodismo, de quienes, o por lo menos del periodismo, hay quienes abrazamos la comunicación como el arte, el testimonio de decir las cosas en tiempos difíciles, ¿no? El desafío de dar testimonio en tiempos difíciles, como decía Rodolfo. Decir, che, no publiquemos los moretones. Pero es una discusión de 2 minutos que la damos afuera del estudio y los moretones de Fabiola Yáñez. Y uno puede decirlo, no decirlo. Disculpa, que se difundieron contra su voluntad. Uno puede quedarse en esa discusión. Puede quedarse en la discusión, vieron que Alberto vieron que Cristina lo dijo. O lo que podemos decir es, che, ¿no tendríamos que nacionalizar el comercio exterior de grano? Como es conclusión, como lo dejan muy en claro los aceiteros a la hora de su congreso, la necesidad de sacárselas a las empresas multinacionales que se llevan la guita al extranjero, como lo decían en la entrevista que transmitieron hace un ratito acá en Punto de Partida. Sí. Bueno, esas son las discusiones que tiene que atravesar, porque el gobierno de Alberto Fernández fue una frustración, no por los videos ocultos que aparecieron o van a aparecer, o por la personalidad enfermiza, hipócrita, cruel, garca, machista de Alberto Fernández, o lo que sea, o porque un acto de corrupción, o por lo que venga. Lo que hace que el gobierno de Alberto Fernández haya sido una frustración popular que va a ser muy difícil remontar en términos de movimiento nacional, son los retrocesos en términos políticos, económicos, sociales y culturales que pegó la Argentina en base a no discutir rol del Estado, desafío... No sería una invención mía decir, había quien pensaba que con las vacunas íbamos a ganar las elecciones. Se había reducido la discusión política a eso en la Argentina. Bueno, y la verdad, repartir vacuna es el acto mínimo que puede hacer un Estado. Un Estado-nación. Un Estado-nación tiene que planificar la política desde otro lugar. Bueno, si nosotros hoy no aprovechamos estos debates del mundo, los debates sórdidos que acompañan todo proceso de acumulación de poder, eso no lo aprovechamos para discutir política, estamos al nicho, porque nuestro pueblo... vos me decías, ¿qué postales? Me decías, bueno, charlemos de la cumbre opositora en La Rioja. Bárbaro, charlemos de la cumbre opositora de La Rioja. Pero
¿Qué foto contrastaría con eso? Y vos me podrás decir cualquier foto, la de Alberto Fernández, el tuit de Cristina, y eso es el espectáculo de la clase dirigente. La foto que contrasta, en Constitución, en el Tren Roca, un pibe saltando al molinete, un policía de seguridad privada deteniéndolo al pibe y la gente cagándolo a trompada o agarrándose a los fierrazos con quien detuvo un pibe porque Sí, con la policía. Bueno, me parece que hay procesos. Es una imagen que se dio el viernes, hay que decir, en un contexto donde el Tren Roca viene funcionando muy en declive, muy, con pero muy postales mal. que los que tenemos algunos años ya la vimos en los 90, son los proceso 90. de desguace, de deterioro de las condiciones operativas de los servicios. ¿Para qué? Para justificar después un proceso de entrega y de saqueo. Va a pasar en todos los servicios que presta la Argentina, pero ¿a qué voy? No hay ahí un prender la televisión a ver qué está pasando en La Rioja para ver cómo confrontamos contra el saqueo de los ferrocarriles. Yo quiero viajar, loco. Quiero viajar a un precio que lo pueda pagar. Quiero llegar al trabajo temprano. Quiero que no me descuenten el presentismo. Quiero que no me descuenten el día de trabajo. Y no hay un mirar a La Rioja para decir, si yo miro La Rioja, ahí están los dirigentes que me van a resolver este problema. Tenemos un problemón ahí. Tenemos un problema porque hay procesos de autoorganización que se van a ir gestando en la Argentina, mucho más cualitativo, que no están mirando como acto reflejo las cumbres opositoras. Claro. Parece que hay que poner la política en la... Para poner el contexto, en La Rioja... A nosotros, al peronismo, no nos está faltando dirigentes, ¿eh? Nos sobran. Hay gobernadores, hay legisladores, nos sobran dirigentes. Lo que le está faltando al peronismo es capilaridad política. Lo que le está faltando al peronismo es relegitimar su sentido de organización popular. Por eso es importante lo del 7 de agosto. Por eso es importante recuperar la calle, recuperar iniciativa, recuperar agenda, recuperar voz crítica sobre el proceso histórico, discusiones alternativas a cómo se produce el alimento en la Argentina, cómo se construye la comunidad organizada, cómo se construye producción social. Bueno, ahí me parece que hay en La Rioja tensiones y debates. Se juró la nueva constitución provincial, como figura más importante estuvo Axel Kicillof, pero hubo una gran cantidad de dirigentes que viajaron a La Rioja, por eso se la terminó titulando como una cumbre opositora. Y después hay otras voces que se van escuchando, por ejemplo la de Guillermo Moreno, que está permanentemente en los medios de comunicación y también en las redes sociales, que busca contrastar con Kicillof. Está como todo muy desordenado y a la vez también el kirchnerismo que lo que dice es, bueno, acá la que tiene que ordenar es Cristina que no viene diciendo mucho y cuando dice, como en México, salió a contrastar con la revolución bolivariana pidiendo las actas. Estamos, me parece, en un momento de retroceso y donde yo coincido que los dirigentes no veo que estén leyendo esta etapa. Es un tiempo oscuro. Yo creo que hay órdenes de crisis que se van acumulando porque a la crisis política que atraviesa el movimiento nacional lo atraviesa una crisis epocal en Occidente con una guerra cognitiva fuerte, con procesos donde la superficialidad le fue ganando a la profundidad, donde la posverdad, en términos filosóficos, ¿no? Moreno. Si yo te digo... Moreno es la imagen más tradicional de la posmodernidad. Vos decís, no, pará, si es un clásico, es más, parece ir a Catraza. Pero la idea de recuperar falsos dogmas conservadores es una idea posmoderna. ¿No? Es la idea de pensar que el feminismo es el responsable de los problemas, que hay que aliarse a los grupos económicos para salvar el país. Posmoderno. Es abrazar ideas clásicas de la Argentina, pero con objetivos y desafíos. Se puede decir una A y B como ideas subsidiarias y son ideas contrapuestas. Bueno, pero eso requiere un grado de profundidad en el análisis. Si uno lo mira superficial... Bueno, y aparece también el guiño a la vicepresidenta. Cualquier gato es liebre, ¿viste? A la vicepresidenta Villarruel, que no solamente lo plantea Moreno, también lo escuché a Sergio Berni diciendo lo mismo, diciendo, bueno, en realidad en Villarruel hay muchas cuestiones. Y aparte uno se pregunta... ¿Qué hacen del peronismo? ¿A título de qué primero, a título de qué lo dicen ellos? Pero además, ¿quién garcha es Villarruel? ¿En serio? ¿Alguien la escuchó hablar de corrido más de 10 minutos? Realmente no es una luminaria la piba. Es la vicepresidenta de la Nación.
Bárbaro. Y hay quien dice, bueno, si en 2 años renuncia a Milei, queda Villarruel. Presidente. Y, Bueno, es eso. Bueno, ¿y? Es quienes están pensando en la transición, creo yo. O eso dejan trascender. ¿Su idea de nacionalismo es la misma que la nuestra? No, es el nacionalismo oligárquico. El nacionalismo sin pueblo. Cuando denuncia el colonialismo francés, nosotros creemos que lo hace en reivindicación de los pueblos libres de África, que se va a ir a abrazar con el presidente de Burkina Faso y con la cumbre del Sahel en África para poder confrontar. ¿Lo va a hacer? Estamos todos locos. Es una pelotudez, es todo superficialidad mediática. Una piba con algunos dramones. Es una contradicción andante, una reivindicadora de la familia soltera a los 40. Es una contradicción vital la piba y con realmente muy pocas luces. Pero bueno, a eso me refiero. ¿A título de qué es reivindicable? Porque circunstancialmente una anomalía política dentro del movimiento nacional le permitió una fuerza descabellada como es la Armada Brancaleone, que hoy asaltó el Ejecutivo, habilitarle un tiempo para que los grupos económicos gobiernen. Le está disputando a los grupos económicos decir, che, Pichetto, ¿no? Pichetto que dice, no, pará, déjame este problema a la política, le dice a los gerentes de los grupos económicos. Después cumple con los mandatos, pero los problemas de la política los resuelvo yo, lo dice a los gritos. ¿Eso hace Villarruel? Como vicepresidente de la Nación, se está parando de mano y diciendo, no, che, los problemas de la política los resolvemos la clase política. No. Los resolvemos nosotros. No. Deja que no entiende muy bien lo que está pasando en el asunto. Lo que ve es una buena oportunidad para probarse un poncho, para tomarse un mate, para ponerse una boina, para ver si con esa huevada logra cautivar un poco, comunicar con fotos, comunicar sin ideas, comunicar con superficialidades, comunicar con consignismos, aunque después la práctica te lleve a un lugar absolutamente discordante con lo que vos comunicás. Esa idea es una idea que la reproduce cualquier perejil en la Argentina. Ahora, un vicepresidente puede tener uso de sus atributos o no uso de sus atributos. Bueno, Villarruel no pareciera estar en ejercicio operativo del poder político de la Argentina como para andar diciendo, che, vayamos a buscar una alianza con esta mina, porque aunque no me guste, necesito de la acumulación de poder que ha materializado para poder enderezar el proceso histórico. No, eso no pasa. Entonces, todo es un debate de superficie, de espectáculo, de red social, mucho antes que de organización popular. Yo creo que la militancia necesita salir de esos debates y volver a San Cayetano. Me interesaría, digamos, una síntesis de lo que fue, o por lo menos una apreciación, Fer. Y más allá, de San Cayetano y más allá. Sí, bueno, porque en realidad la apuesta ahora es cómo se sigue, ¿no? En este diálogo y en esta discusión que pueda tener una proyección más allá de lo social. Y cómo renutrimos las organizaciones populares, porque ninguna de las organizaciones populares que estuvimos presentes en el 7 de agosto, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, ninguna pudimos exponer en la calle lo que exponíamos hace un año. Y es que es decirlo. Bueno, hay que reconstruir músculo político de las organizaciones populares. ¿Cómo se hace? Nosotros tenemos que reflexionar. ¿Es repitiendo los manuales de hasta hoy? Yo no lo sé, pero son debates, no para darlo acá en la radio, digo, pero son debates para que lo tienen que dar las organizaciones populares. A la militancia, a mí me ocupa más, o quisiera que me ocupe más el tiempo de mi cabeza, construir organización política que andar revisándole el celular a Alberto Fernández. En serio lo digo, ¿eh? No es como chicana nada, es quizás tratar de aportar un granito de arena, enclavar talón en tierra y decir, che, yo tengo el primer desafío que tenemos de tener los militantes es relegitimar nuestra acción política material, concreta, todos los días, que le dé sentido a lo que hacemos y organización popular a la legitimidad de lo que construimos. Y eso implica muchísimos debates que no son los que aparecen en la superficie de las redes sociales, los medios de comunicación. No va a ser en C5N que encontremos la agenda del debate futuro. No va a pasar que prendamos la tele y lo escuchemos al chabón no me acuerdo, a Dugan o el Gato Silvestre y nos digan lo que tenemos que andar discutiendo los militantes en el tiempo futuro, porque eso es otra cosa, es otra realidad. Hemos llegado a ese punto de desencuentro entre práctica política, desafíos de la construcción de sentido y gobernabilidad y poder en la Argentina. Bueno, eso hay que volver a relegitimarlo.
Ahí me parece que están los desafíos. Por eso el 7 de agosto es interesante en su balance positivo de recuperar la calle, volver a reencontrarnos, volver a tratar de establecer ese piso de comunidad entre el movimiento obrero y las organizaciones sociales. Fue interesante volver a desafiar la propuesta represiva de este gobierno. Es necesario poner el ajuste en debate y en tensión, poner la miseria que se va acumulando en nuestra patria en debate y en tensión en la agenda política de la Argentina. Todos esos son los elementos positivos. Los elementos que nos quedan en la mochila de la autoridad es decir, che, no tenemos que hacer un esfuercito de las organizaciones por legitimar nuestro sentido, nuestra capilaridad política. Sí, eso es un debate que tenemos pendiente. Sí, y es mucho más interesante que un debate de que la futuro, superestructura. una cumbre, ¿no?, que hay que poder construir, que pongan el eje a la militancia, a quienes están hoy parando las ollas, a quienes están en las fábricas, a quienes están en la vida comunitaria y que no están en el palacio, ¿no? La Porque cumbre si no, viene de arriba. Esto creo que lo que hay que hacer es hacer crecer desde el pie ese debate. claro. Para Pues si no, uno espera que, che, ¿qué va a decir tal o cual dirigente? ¿Qué va a decir? Y ahora los que esperaban la carta de Cristina. Bueno, ya Cristina dejó de sacar cartas. Porque y el aparte, PJ se ha quedado sin su máximo dirigente. y aparte digamos, ¿no? es que estamos en un embudo donde vamos a Ha esperar quedado sin autoridades. El a ver PJ. quién es el candidato el año que viene. Claro. ¿Y eso va a resolver algo? Ahí es donde tenemos, me parece, el desafío para decir, bueno, ¿qué esperamos de...? Si uno se queda atendiendo cómo se reordena la dirigencia y tenemos una candidatura clara dentro de algunos años, nosotros sabemos cómo vamos a llegar dentro de algunos... ¿Cómo va a llegar? No nosotros. ¿Cómo van a llegar los puntos porcentuales que engrosaron la desocupación? Son argentinos y argentinas. ¿Cómo van a llegar dentro de 4 años? ¿Van a conseguir laburo? No. ¿Van a poder reconstruir su trabajo en blanco, su posibilidad de Con solo jubilarse, su pensar obra social? La proyección de esta Argentina, que lo que sí. vemos, claro, es imposible, digamos, ¿no? En los próximos meses van a ser cada vez más fábricas las que vayan cerrando. Y Vamos a aparte una lo- desocupación de 2 dígitos. Y hoy por hoy, algunas mascaradas le permiten esquivar el bulto de los quilombos, pero en el gobierno, a lo único que le queda a los personajes que están sentados en el Ejecutivo es exhibir su poco poder, que es esto de viajar, andar bien vestido, gastar plata, mostrarse como actuando una abundancia que no tienen. Si nosotros proyectamos acá 4 años, la política va a llegar en la lona. Porque la última bisagra que fue votemos estos subnormales, que de última no son políticos tradicionales, también van a terminar en la bolsa de la puteada. Digo, va a quedar por el piso. Y ya son 2 mandatos con presidentes que no gobiernan, Alberto y Milei. Entonces el Ejecutivo también está muy devaluado. Se devalúa el Ejecutivo, se Y devalúa Macri la gobernaba política. gobernaba lo que representaba, ¿no? Pues Macri de última era un gerente, pero fue un... Sí. La última presidenta en mandato. Pero sí, venimos de 12 fue años Cristina. vamos para 12 años de retroceso De económico, ausencia político, total. social. La ausencia. Y es muy fuerte reconstruir en base a eso. O por lo menos lo que tenemos que asumir es que lo que le espera en el futuro a la Argentina es una crisis dramática. Y que esa crisis requiere de respuesta y que la militancia necesita poner sus nervios para pensar la resolución de esa crisis para que no sea dolorosa para nuestro pueblo. Eso es una tarea ineludible que debiera ocupar Che, nuestro quiero tiempo vital. cerrar tu columna con un comentario que me hizo un compañero otro día, que no es menor. Me decía, che, Luca, ¿vos pensás que el territorio argentino va a ser por siempre el mismo? Porque somos un país bicontinental, ¿no? Siempre destacamos ese mapa. Y la verdad que no. En realidad, si no tenemos un gobierno que planifique la defensa del territorio y que lo ocupe de diferentes modos, bueno, en algún momento esa arbitrariedad del mapa se va a terminar. Porque de hecho no controlamos todo lo que aparece en nuestro territorio. Mira, la postmodernidad hace ver las cosas como con un sentido de inmediatez que no existe, ¿no? Con un sentido de me lo fumo en mi tiempo vital o no es, ¿no? Esta idea de, bueno, si no sucede en los próximos 5 años, esto es un fracaso total. Lo esto es efímero. lo efímero como concepto, la modernidad líquida de la que en ese momento hablaba Bauman. Pero nosotros tenemos jóvenes de 200 años y en estos jóvenes de 200 años fuimos conquistando pedazos y perdiendo otros.
¿no? En estos, Claro. Sí. como patria, ¿no? Fuimos reivindicando esa Argentina bicontinental y en otros tiempos nuestro mapa era consolidado como sin esa Argentina bicontinental. Nuestras Malvinas fueron arrebatadas desde los orígenes de nuestra identidad nacional. Nuestro territorio está en disputa. Lo charlaban recién con Willy en la recogida de Buenos Aires, pero tenemos jóvenes de 200 años. Jóvenes de 200 años. Y hay un occidente en declino que se prepara para una disputa. A veces cuando uno dice la guerra, pareciera, desvía la atención y dice, este es un loco que está hablando. Pero se viene una disputa a gran escala, en términos económicos, políticos, bélicos quizás. Y se está pertrechando para esa realidad. Y nosotros somos un país riquísimo en recursos estratégicos para ese pertrecho. Y hay que pensarlo en términos de utilidad. Si nosotros hubiéramos nacido en Estados Unidos y fuéramos nacionalistas, ¿no estaríamos pensando en los pertrechos de la porción de mundo que controlamos para la disputa futura? Y sí, lo haríamos. Lo haríamos, es lógico. A veces decimos, pero Trump es nacional. Sí, pero el nacionalismo en Estados Unidos va a pensar naturalmente cómo no declinar su posición dominante. Y es lógico que así lo haga. Y el nacionalismo en Argentina tiene que impedir que Estados Unidos se aproveche de nuestra posición de riqueza para su propio beneficio. Es un debate muy simple, muy sencillo, pero es el que hay que dar en este tiempo. La nota de Infonativa de este fin de semana la escribió Rodo Trever. Se llama "Es la geopolítica, estúpido". Nosotros necesitamos volver a poner en reflexión los debates profundos de la política, porque es muy probable que no lo resolvamos en el próximo año y que no tenga el espectáculo o la inmediatez de la próxima candidatura. Pero son los debates indispensables como nación. Sin eso, no vamos a salir del atolladero en el que estamos. Por eso todos los días un informe internacional aquí en Punto de Partida. Fer, querido, gracias y buen viaje, amigo. No, muchísimas gracias, Lucas. Siempre es una alegría estar acá en Gráfico. Ojalá cada tanto podamos hacer la presencial.